Buenas tardes, mi nombre es Javier Bourbon y les voy a explicar lo que yo hice a la tarea 5 de modelación matemática y sistemas mecánicos. Y para el primer problema tenemos este diagrama que hay dos resortes en serie que se le aplica a la misma masa. Esta masa también se le está aplicando una fuerza F de T y al final tenemos un amortiguador que ya conectado pues directamente a la pared. Para el primer paso pues dibujé el diagrama de cuerpo libre para que para M0 se mueva y la masa está fija, solamente interactúan estas dos fuerzas, que es como si estuviera a la mitad de los dos resortes. Tenemos la fuerza del resorte 1, que también se le aplica la fuerza del resorte 2 en estas mismas direcciones. Para el segundo caso, cuando la masa se mueve y M0 está fija, nada más interactúa la fuerza del resorte 2. Ya en el diagrama de cuerpo libre para la masa en sí, tenemos cuando la masa se mueve y la M0 está fija, interactúan estas tres fuerzas, que es la fuerza que se le aplica F de T, la fuerza del amortiguador y la fuerza del segundo resorte. Para este segundo caso, cuando la masa está fija y M0 se está moviendo, solamente interactúa la fuerza del resorte 2 y en esta dirección. Y lo tercero que hice fue plantear la ecuación. Bueno, no ecuación, solamente sustituir lo que sabemos de cada resorte y amortiguador. Me quedó tal que así, pero no era necesario porque ya teníamos esa igualdad. Me pasé para la masa aplicamos la ley de Newton y aquí tenemos que la fuerza F de T es positiva porque va en dirección del movimiento. Tenemos la K2, que esta es la parte derecha del resorte, menos esta K2 por X de T, que es cuando la parte derecha del resorte está en movimiento por la masa, por eso está negativa. Y por último tenemos la fuerza del amortiguador cuando se opone. Y todo esto lo igualamos a la suma de fuerzas de m por x segunda derivada de t, y esto es lo que me queda. Y al final me quedó, al final quise hacer la transformada de Laplace, pero pues no se pedía, y lo único que hice aquí fue buscar lo de las tablas, sustituir las igualdades, factoricé el x de s, me quedó tal que así, y al final quise sustituir la relación previa de x de 0 y me quedaba tal que así porque k era la relación de los resortes y la quise dejar expresada así, pero pues no era necesario todos estos pasos. Y aquí tenemos el problema 2, que para el problema 2 tenemos este diagrama, que está la fuerza de resorte 1, que se le aplica la fuerza F de T a la masa 1, y aquí tenemos el resorte 2 con el amortiguador 1, y aquí hay una segunda masa, la cual solamente tiene conectado al amortiguador 2. Y aquí pues hice el diagrama de cuerpo libre igual como el paso anterior. Para M1, para la masa 1, cuando se mueve y M2 está fija, interactúa la F de T, la fuerza de resorte 1, la fuerza de resorte 2 y la fuerza del amortiguador 1. Aquí así me queda el diagrama. Y para la segunda parte del análisis, cuando M1 está fija, M2 se mueve, solamente interactúan estas dos fuerzas, que es la fuerza del resorte 1 y la fuerza del amortiguador. Para analizar la masa 2, cuando la masa 2 se mueve y la masa 1 está fija, interactúan estas dos primeras fuerzas de arriba, que es la fuerza del resorte 1, la fuerza del amortiguador 1 y la fuerza del amortiguador 2. Y para el segundo caso, cuando la M2 está fija y la M1 se mueve, tenemos solamente la fuerza del resorte 2 y la fuerza del resorte 1. Y aquí planteando la ecuación, para M1 tenemos la fuerza que se le aplica, que es la fuerza externa, más K2 por X2, que es la fuerza del resorte 2, menos la fuerza del resorte 1, menos la fuerza del amortiguador, que pues nada más son las mismas datos que tenemos de que equivale cada cosa. Nada más los sustituí, pasé del otro lado los términos negativos
y me quedó tal que así. Y para la masa 2, más de lo mismo, la fuerza del amortiguador 1, que está sumando para la fuerza del resorte 2 menos la fuerza del amortiguador 1 más la fuerza del amortiguador 2. Y hice todo este análisis y ya lo limpié, puse del lado derecho los términos que estaban negativos y me quedó tal que así, mejor ordenado. Y esto era todo el problema 2 y pasamos al problema 3, que tenemos este diagrama. Aquí tenemos un torque que se le aplica, el número de dientes 1, número de dientes 2, un resorte, número de dientes 3, 4, sigma de L, y hay dos amortiguadores en paralelo. Aquí lo primero que hice fue el torque de salida, que es el torque 3. De este lado lo igualé al torque de entrada, que este se multiplica por el número de dientes de la salida entre el número de dientes de la entrada, que me dio esto: N2 entre N1 por N4 entre N3. Y para el J equivalente era J, esta misma J, por el número de dientes de la salida, que era el 4, y dividido entre el número de dientes de la entrada, todo esto al cuadrado. Y aquí está la ecuación. Y para el D equivalente, como estos dos están en paralelo, se calcula de una manera diferente, que nada más es sumando la fuerza del amortiguador 1 más la fuerza del amortiguador 2. Me quedó tal que así. Y por último tenemos la constante, que se calcula casi igual de la J equivalente. Aquí tenemos la constante que multiplica al número de dientes de la entrada y de la salida, igual estos dos al cuadrado. Y estas son como las fórmulas para este mismo diagrama que yo planteé desde un inicio. Y aquí nada más fue sustitución. Los datos que ya teníamos los fui poniendo, tal que me quedó así. Y al final lo igualé al torque 1, que era el de la entrada, que es el N4 por N2 entre N3 por N1. Y pues aquí nada más me faltó pues los diagramas y esta última, esta es una observación, pero pues de ahí en fuera así fue como me quedó el problema 3. Y aquí voy con el problema 4, que es este. Aquí sinceramente sí le pedí ayuda a mis compañeros, porque este tema no lo había visto y tampoco lo pude ver con el profesor Hirata. Entonces sí tuve asesoramiento por parte de mis compañeros. El caso es que conforme me fueron explicando, pues lo fui haciendo a lo que yo fui entendiendo, y ellos también me ayudaron. Y aquí nada más hice el diagrama para la J1. Cuando está fijo, cuando se mueve, solamente se le aplica la fuerza de resorte. Cuando J1 se mueve, J2 está fijo, se le aplica la fuerza del torque 2 por la fuerza de resorte 1. Aquí más de lo mismo, ahora nada más analizando J2. Cuando J2 está fijo, J1 se mueve, nada más se le aplica la fuerza de resorte. Y cuando J2 se mueve y la J1 está fija, se le aplica nada más la fuerza de resorte y la fuerza del amortiguador. Aquí planteé como ya lo veníamos haciendo. Para J1 tenemos esta relación de los radios. Pongo la fuerza de resorte, paso al lado derecho lo que estaba negativo. Aquí me equivoqué, era para J1, que es sigma segunda derivada de, teta segunda derivada de 1. Y esto que estaba negativo lo pasé a positivo. Aquí tenemos para el análisis de J2, más de lo mismo, poniendo los términos que teníamos de resorte. Lo J2 por el sigma, por el teta 2 de la segunda derivada, la fuerza de resorte y la fuerza de amortiguador. Aquí sí me costó un trabajo hacerla de transformar a Laplace, porque no es como algo que tenga bien claro, bien aterrizado. Y planteé las mismas
ecuaciones basándome en las tablas y con ayuda de mis compañeros pues ya pude hacer esto. Y aquí tenemos para sacar la transformada de Laplace, se hicieron estos pasos, y también para tener la función de transferencia fue un poquito pues de álgebra, un poco de lo que vimos en clase, y me fui guiando con los trabajos. Y aquí tenemos esta función de transferencia final, que nada más fue pues ir despejando, moviendo términos y también cancelando lo que se podía cancelar. Ya una vez acomodado de pues más limpio, me dio esta función y así lo dejé expresado. Gracias por su atención.